educación es creación de libertad y buen vivir. Por esto el IDEP se hace preguntas y se responde investigando con la gente de la escuela. Se hace conocimiento para esa educación. IDEP, conocimiento para la educación. Hola, bienvenidos a IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación, un espacio de opinión para la ciudadanía y la comunidad educativa, propuesto por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP, entidad del sector educativo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El tema de hoy, bien interesante, maestros y maestras y los derechos y las diversidades en sus estudiantes. Pues para hablar sobre este tema, estos avances de este propósito, pues nos acompañan a esta hora Fernando Antonio Rincón Trujillo, él es asesor de la Dirección General del IDEP y coordinador del componente o línea de investigación, educación y políticas públicas. También saludamos a Jorge Alberto Palacio Castañeda, profesional especializado del IDEP y orientador de varios de los estudios de la línea de educación y políticas públicas. Más adelante va a estar con nosotros vía Skype la profesora Elizabeth Castillo Guzmán, académica e investigadora del Departamento de Estudios Interculturales de la Universidad del Cauca en Popayán. A todos mil gracias por acompañarnos a esta hora. Actualmente se habla mucho sobre la educación, sobre la necesidad de tener una mejor convivencia para competir en el mundo, para ser mejores personas. Sin embargo, estudios del IDEP han encontrado que para algunos expertos lo que se espera de la escuela respecto a las nuevas generaciones es una cosa, mientras que para otros lo que debería buscarse es algo más centrado en el ser humano. Desde el IDEP hoy se dice que es necesario asumir el derecho a la educación como derecho de la persona a partir del reconocimiento de la diversidad. Por lo general se ha dicho que la calidad de la educación es mala y que la que hoy se ofrece está en deuda con las nuevas generaciones, que nos va mal en las pruebas internacionales, que los estudiantes saben muy poco y que hay muchos líos al interior de las instituciones educativas en temas de drogadicción, pandillismo, matoneo escolar y hasta suicidios. Pero esto es lo único que pasa al interior de los colegios, de las instituciones educativas. Acompañamos a una estudiante de un colegio del distrito. Le pedimos a ella y a su familia que nos permitieran entrar en su cotidianidad y acompañarla en un día de clase. Con esto nos encontramos. Mi nombre es Devis Areila Verde, estudio en el colegio John F. Kennedy y tengo 16 años. Mi rutina diaria, mi papá me acompaña hasta aquí al colegio, vamos hablando, o sea, vamos caminando y vamos hablando sobre lo que vamos a hacer en un mañana, cómo nos planeamos nosotros y pues me trae hasta el colegio. Cuando entro al colegio, bueno, comparto mucho con mis compañeros, pues aprendemos un poco con los profesores y así nuestra rutina, salimos de una clase, entramos a otra clase, en los descansos más que todo comparto mucho con los muchachos raperos de aquí, entonces pues nos reunimos en una esquina a cantar un poco, a escribir, más que todo en los descansos hacemos eso, vamos y compramos algo y seguimos cantando, o sea, no dejamos eso, que eso va como en nosotros. Para divertirnos, jugar y reír, las niñas y los niños. Cuando salimos, pues a veces me voy sola o mis compañeros, me voy con mis compañeros, con el grupo de amigos y vamos hasta el almacén donde trabaja mi papá y allá le ayudo un rato, luego voy a la casa. En la casa, pues cuando llego me pongo a hacer tareas, pues adelantar todo y ya pues en la noche, ya más o menos de 7 a 8 de la noche, me pongo a escribir un poco, a componer, a cantar, me gusta mucho con mi hermana, a veces compartimos un poco de rimas. Unos se rinden y otros se cansan, ya no quieren seguir peleando la batalla. Saray es una niña muy alegre, como persona tiene muchos, pero muchos valores, que yo sé que la familia ha influido bastante en eso y aquí en la institución nos hemos encargado de reforzar esos valores que ella tiene. No podemos hablar dos idiomas, yo hablar uno aquí en el aula y otro en la casa. Entonces en este proceso ellos ponen más de la mitad porque el primer maestro que tiene todo estudiante son los padres y nosotros somos complemento de ellos. Lo que ellos hacen nosotros lo rescatamos, lo reformamos, lo tratamos de adecuar a esta sociedad para que esta sociedad lo reciba. Es muy importante tanto el colegio como la casa porque por
decirlo así, el colegio es nuestro segundo hogar. Entonces para mí es muy importante el colegio, tanto como para recrearme, como para aprender, tanto como formarme como persona. Y en la casa es muy importante pues el amor de la familia, el apoyo que ellos siempre me dan a mí cuando llego a casa, el abrazo que me dan ellos, el calor, por decirlo así, de la familia. Y pues ellos me apoyan mucho. La soledad cobija al joven en las tardes grises y las dificultades acrecentan tiempos infelices. No encuentra el apoyo ni el respaldo necesario. Las miradas y prejuicios priman en su calendario. Profesor Fernando, sobre este panorama que acabamos de ver, ¿qué ha estudiado el IDEP y qué ha encontrado? Porque afirman ustedes que la educación es un derecho de las personas, pero desde el reconocimiento de la diversidad. Sí, eso es muy importante. Hemos encontrado, pues ya lo sabemos, que la educación es algo más que unas clases en unas áreas y unos profesores. Que la educación en general, para entenderla como derecho, debe considerar a esa persona en particular, a su familia, a su contexto. Ya lo vimos en el testimonio que nos muestran de Saray, cómo la familia juega un papel importante, pero además la calle, además de que en los colegios no solo ven la clase de matemáticas y de ciencias, sino que juegan y que cantan. Cuando pensemos en la educación tenemos que pensar en eso. Entonces en el IDEP hemos encontrado que si bien se hace cada vez una inversión más grande en educación, y eso es muy bueno, por ejemplo como en el caso de Bogotá, sí, a veces encontramos llamados a que tenemos que mirar más en el fondo qué es lo que pasa con cada estudiante, cuál es el efecto de la educación en cada estudiante. A veces nos contentamos con estadísticas, resultados a ver generales, cuánto de deserción, cuánta inversión por muchacho, cuántos computadores, pero sí es necesario que le demos la mirada al estudiante, a su familia, a su comunidad, que también se beneficia del derecho a la educación. Que consideremos esos escenarios de diversidad, las subjetividades. ¿Por qué? Porque a veces es un error comparar los chicos de Bogotá con los de Finlandia. No, cada quien tiene su particularidad, cada quien tiene sus condiciones y la educación, digamos, está muy comprometida a eso. No se parte de algo general, sino de la particularidad de cada niño como sujeto social y como sujeto particular individual. Eso es, digamos, una cosa muy importante para tener en cuenta, y a eso hemos llegado en estudios del IDEP, y estamos tratando de tener un instrumento para valorar la realización del derecho en cada niño, en cada niña. A propósito de esa respuesta, profesor Jorge, ¿qué hay que tener en cuenta específicamente? ¿Cuáles son las particularidades de los jóvenes dentro de sus contextos? ¿Cómo se mueven? ¿Qué disfrutan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no? En el proceso educativo al interior de las aulas. ¿Qué ha descubierto o qué ha identificado el IDEP? Pues el IDEP ha indagado sobre varios aspectos. Últimamente yo creo que ha hecho un énfasis importante en esa dinámica de la vida escolar que no solamente está en las aulas, sino en otros espacios del contexto tanto interno como externo, ¿no? De la relación con el espacio externo y con la ciudad. Y en esa dimensión hay hoy en día una multiplicidad de factores que están incidiendo en la vida del escolar que es necesario estudiar. Y hemos avanzado, digamos, en ese proceso, y a eso nos referimos con la diversidad. Diversidad que aparece hoy en múltiples escenarios, en múltiples formas, en las maneras en que los niños y los jóvenes viven su vida, en las cosas que les interesan, algunas de ellas muy relacionadas con el conocimiento del saber, sí, y algunas de ellas muy relacionadas con la dinámica de la vida cotidiana, con los elementos de la convivencia diaria, con los asuntos, digamos, que también transitan a través de las redes, que hoy adquieren una importancia clave en la vida de los estudiantes. Bueno, como sujetos de derechos, pero también con particularidades, es decir, cuando se habla de jóvenes, de estudiantes, no se puede hablar de un colectivo, sino alimentar específicamente cada una de las particularidades. Ese es un elemento bien importante que viene trabajando el IDEP y es el que vamos a desarrollar durante esta emisión. Vía Skype nos acompaña la profesora Elizabeth Castillo. Profesora, gracias por acompañarnos a esta hora. Sabemos que la noción del derecho a la educación, según el IDEP, está estrechamente vinculada a las ideas de dignidad y de diversidad. ¿Cómo nos puede explicar que al tener en cuenta a la persona como tal, hoy se hace absolutamente necesario considerar la diversidad en esa persona, en los ambientes diversos, valga la redundancia, en los que se forma, se relaciona y crece con otros y con el mundo? Buenos días, Omaira, y buenos días a la mesa de trabajo del Instituto del IDEP.
Con relación al debate que se está llevando a cabo, yo considero que es muy importante tener en cuenta que la dignidad de la persona en un contexto como el colombiano pasa por reconocer la dignidad de su identidad cultural, de su identidad étnica, de su identidad racial, de su condición de género. En ese sentido, cualquiera de las acciones que emprendamos en materia educativa que tenga en cuenta la necesidad de respaldar estos principios de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, tiene que considerar estos elementos. La condición étnica, la condición racial, la condición de género, son elementos constitutivos de los procesos de socialización de las niñas y los niños y son elementos profundamente importantes en su socialización política y moral. El nombre, la capacidad de ser reconocidos en la pertenencia a una comunidad cultural, bien sea indígena, raizal, palenquera, bien sea campesina o se trate de comunidades indígenas, siempre implica una dignificación de esa existencia en las distintas prácticas e interacciones que acontecen en la escuela. Profesora, mil gracias por atendernos a esta hora. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos a IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. A nuestros televidentes los invitamos a participar en nuestras redes sociales a través de Facebook, IDEP Bogotá, y en Twitter en la cuenta @IDEP Bogotá DC. Ya regresamos. Es creación de libertad y buen vivir. Por esto el IDEP se hace preguntas. Vea este miércoles 9 de septiembre a las 11 de la mañana en IDEP, Hito de Ciudad. El derecho a la educación y el reconocimiento de la diversidad. El colegio, visto como un lugar para la comprensión de la dignidad, interculturalidad y el territorio, vitales para asumir la educación como derecho de las personas. IDEP, Hito de Ciudad, miércoles 11 de la mañana, Canal Capital, Televisión Más Humana. Convocatoria para la realización de programa de la Franja Infantil. Concurso público número 003 de 2015. Canal Capital informa que ya se encuentra abierto el concurso público número 003 de 2015, el cual tiene como objeto contratar los servicios de preproducción, producción y postproducción de 13 capítulos de 24 minutos cada uno, incluyendo la propuesta creativa y de diseño de un programa que integrará el proyecto Franja Infantil segunda temporada a emitirse por Canal Capital. Las condiciones de la convocatoria pueden ser consultadas en la página web www.canalcapital.gov.co, link contratación. Este proyecto está financiado con recursos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Estamos de regreso a IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación. El tema de hoy nos invita a dialogar en torno de cómo comprender el derecho a la educación desde la diversidad. Profesor Fernando, ¿cómo se ve el estudiante, la realización de su derecho a la educación? ¿Es en los resultados de las matemáticas, del lenguaje, las ciencias, el desarrollo de los conocimientos en el colegio como se mide generalmente? No debe ser así, es más diverso, más amplio este concepto. Esos datos son importantes. Esos datos son importantes cuando se le hace el seguimiento al servicio, cómo va y para compararnos con otros. Pero como decíamos antes, no es solo eso. Decíamos, sí, mire, es clave tener a la persona en cuenta, a su familia, a su comunidad. Simultáneamente a muchísimas personas. Hay miles de estudiantes en un colegio. Pues sí, es un trabajo difícil para profesores, pero pues ese es el ejercicio que se propone. Tener en cuenta la dignidad de la persona. Cuando hablamos de derecho a la educación, la noción de origen es la dignidad del ser humano. Entonces, el derecho a la educación es para conservar, alimentar, enriquecer esa dignidad de la persona. En Colombia,
desde la nueva Constitución aparece después, en el año 94, la Ley General de Educación. Y hay un articulito muy preciso, el artículo 5º, definido en el 94. Dice, mire, la escuela en Colombia, en educación formal, debe procurar estos 13 fines. Sí. Son 13, ahí está, que de pronto en el camino se nos han olvidado. Nosotros en el IDEP con el equipo hicimos un trabajo de qué dicen esos fines, planteados hace 20 años, los descompusimos, los miramos aquí y allá y encontramos 3 ideas claves que deberíamos nosotros lograrnos en los estudiantes. 3, para no lograrnos con 13. 1, la escuela, la educación con la participación de la familia y la sociedad, por supuesto, debe procurar ir mejorando cada vez el nivel de autonomía de los estudiantes. Sí. Segundo, debe ayudar a que el estudiante esté situado, o sea, con una noción de situacionalidad. ¿Qué es eso? Que el estudiante, la estudiante sepa dónde está parado, en qué mundo vive, con quiénes vive, en qué condiciones, que tenga conocimientos para esos. Y tercero, es que la escuela debe contribuir en general, la educación debe contribuir con la participación de esos muchachos. Esas 3 nociones son fundamentales. ¿Cómo esas 3 nociones y el tema de la autonomía lo trabaja la escuela para fortalecer este derecho en la vida misma, en la cotidianidad de los jóvenes? Hay una idea, yo creo que ya vieja, de la relación entre confianza y responsabilidad, digamos, que alimenta la idea de autonomía. Y como el sujeto es relacional, su relación es consigo mismo, pero también su relación con los otros, con el entorno, con el ambiente, implica, digamos, esa dimensión de responsabilidad y autonomía que se pone en juego, ¿sí?, en los diferentes espacios de la vida escolar y de su contexto, con respecto a sí mismo y con respecto a los demás y con respecto al ambiente. A mí me parece que hoy en día es muy importante reconocer estas diferentes dimensiones que siempre han tenido, digamos, algún reconocimiento, pero darles fuerza para alimentar el ejercicio autónomo del estudiante. Profesores, a propósito de esto, los invitamos a ver qué tanto se está aportando para que nuestros estudiantes sean cada vez más autónomos, situados y participantes a partir de los conceptos docentes, madres de familia y estudiantes. Veamos. El colegio prepara a los estudiantes para ser los más autónomos y mejor preparados para relacionarse con los demás. Sí, ellos han recibido orientaciones que les permiten ir tomando decisiones en su vida, pero naturalmente la vida les va dando otras herramientas para fortalecer este aspecto. Yo diría sí, que sí, porque pues digamos los profesores nos educan en un ambiente sano, seguro, nos enseñan los valores, más que todo pues nuestro proyecto de grupo. En sí los profesores, digamos, nos enseñan eso más que todo, que digamos cómo relacionarlos con los demás y cómo aportar a la sociedad. El colegio les brinda a veces oportunidades, herramientas para que ellos también vayan tomando actitudes y desarrollen estas habilidades para resolver todas estas dificultades en la sociedad. Los estudiantes tienen los conocimientos necesarios para comprender y solucionar problemas en la comunidad. Particularmente en el estrato 1 y 2 y 3 se enfrentan a situaciones difíciles. El colegio simplemente apoya ese proceso de desarrollo. No estamos ni calificados ni cualificados para decir que sí estamos logrando. Simplemente estamos ayudando en el proceso porque la familia y la sociedad tienen un factor importante. Sí, porque el colegio les ha enseñado a ellos a ser personitas útiles y de bien, y saber relacionarse con sus compañeros y el entorno social. A veces, cuando es en los salones, así que se pelean con los profesores, sí, pero ya cuando se pelean con los compañeros, ya sí es muy difícil. Pues yo trato de ayudarles con la tolerancia y el respeto y el diálogo. Los estudiantes intervienen en grupos o redes sociales que trabajan para solucionar problemas en la comunidad. Sí, el colegio tiene varios grupos, entre ellos la emisora, que es en el que está la niña, entonces pues ahí tiene más forma de comunicarse con más gente. Se percibe que sí, o sea, los estudiantes acceden bastante usan los medios tecnológicos y a través de ellos se comunican, pues habría que mirar en el fondo a ver si
esas acciones contribuyen con la solución de los problemas de la comunidad? Bueno, actualmente pertenecemos a la Red Nacional de Constructores de Paz, de la organización Red de Paz. Trabajamos con el IDET y con la Universidad Uniminuto en proyectos de derechos humanos que tienen que ver en mejoramiento y trabajo para la convivencia tanto del colegio como trabajar en grupos comunitarios a nivel de la localidad. Hacemos nuevamente una breve pausa, pero ya regresamos a IDEP y todos de Ciudad Conocimiento para la Educación. Eso era lo que estaba buscando. Director de mercadeo, 6.500.000. Welcome to Worldwide Service. To work with us, please press 1. If you're a man, please press 1. If you're a woman, please press 2. To follow the process to the next step, please press 1. If you don't want to continue the process, please press 2. Thanks for your time. Necesitas aprender inglés. El SENA tiene 890.000 cupos virtuales para que te formes en el idioma universal gratuitamente. Inscríbete ya en www.sena.edu.co. El inglés te abre puertas en el mercado laboral. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estamos de regreso a IDEP y todo de Ciudad Conocimiento para la Educación. El tema de hoy nos invita a dialogar en torno de cómo aprender el derecho a la educación desde la diversidad, sabiendo que el IDEP realiza estudios en muchos de los temas que tienen que ver con colegios y educación y que de ellos resultan conocimientos y reflexiones como los que hemos compartido el día de hoy. Aprovechemos entonces para conocer algunos resultados de un estudio nacional que se realizó recientemente sobre la relación entre la jornada escolar y la realización de los fines de la educación en estudiantes de todas las regiones del país. Profesor Jorge, vamos con usted. De acuerdo a estos estudios, ¿qué se encontró con respecto al tema que tratábamos antes del corte a comerciales? La autonomía en la que se espera que los colegios preparen fuertemente a sus estudiantes. Hay un aspecto que es muy importante sobre el cual no hemos tenido mucho desarrollo y tiene que ver con la educación emocional. Hoy en día ese es un aspecto fundamental que yo creo que está presente en las preocupaciones acerca de la interacción y la resolución de los conflictos en la escuela. Por último, profesor Fernando, ¿qué destacamos de esta dimensión práctica de la que se espera aporte a la escuela en el tema de la formación de los estudiantes? Pues la idea no es solo que tengan conocimientos, buenas relaciones, sino que se empleen en la vida, que sean productivos, que lo que aprendan en la escuela, pues en su diario vivir cuando salen de esta, los haga prósperos, productivos. Sí, y aquí se unen estas tres nociones de autonomía, que sepa en dónde está parado, sí, que maneje sus emociones, que se relacione con los otros, decíamos el de situacionalidad, que tenga conocimiento, y el que participe, que sea productivo. ¿Qué hemos encontrado en un estudio reciente que hicimos a nivel nacional? Por ejemplo, que los muchachos aprendan más a buscar información y a contrastarla en diferentes fuentes. Por ejemplo, encontramos que en el colegio se apoya mucho la consulta en Internet, eso está bien, pero nos estamos quedando solo en Internet y a veces no se hace con el mejor criterio. Sí. A veces desperdiciamos las bibliotecas, otras fuentes, hasta los mismos expertos, los mismos vecinos, gente que conoce. Entonces la escuela tiene que seguir con Internet, pero también mirar otras opciones. Eso es un asunto muy, muy importante a trabajar. Otro asunto es, ya uno de los profesores le decía que los muchachos a través de las redes se relacionan con el mundo, sí, cercano y distante. La idea es que quizá encontramos que no se tiene conocimiento suficiente, entonces a veces se interactúa en otros escenarios sin el conocimiento suficiente, sin manejar los argumentos suficientes. Entonces uno interviene mejor cuando conoce los asuntos en los cuales decide participar.
esa es una de las cosas que se espera que trabaje más el colegio para que los chicos no solo intervengan, sino sepan en qué. Otro campo que también encontramos que es importante desarrollar es que produzcan más. Mira, encontramos cosas interesantes. Los muchachos producen textos, hacen canciones, muy bien, escriben con otros. Pero quizás nos está faltando llegar a hacer producción de objetos materiales de calidad. Quizá lo vemos a veces como manualidades. No, porque es que el objeto yo lo produzco para solucionar un problema. Entonces, si uno trabaja más la solución de problemas que se puedan resolver con objetos materiales, pero también inmateriales. Estamos trabajando artes y literatura, pero de pronto también hay que desarrollar asuntos de definición y desarrollo de proyectos sociales, sí, claro, ambientales y cosas de esas. Creemos que quizá el colegio tiene que ser más productivo, con los chicos más productivos y salir mucho más a otros escenarios del mundo. Más osada la escuela frente a ese tema. Sí, tema. atreverse un poquito más. A mis invitados, mil gracias por acompañarnos y de esta manera llegamos al final de esta emisión de IDEP, Hito de Ciudad, Conocimiento para la Educación, no sin antes invitar a nuestros televidentes a conocer los resultados de estos y otros proyectos a través de la página web www.idep.edu.co. Los invitamos a estar con nosotros el próximo 23 de septiembre, aquí, a través del Canal Capital, la televisión más humana.